Yo, Tal, amigos, amigas de Plenilunia? Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de Plenilunia junto a ti. Hoy, 18 de febrero del 2021, estamos en vivo transmitiendo desde la Ciudad de México. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, es acerca del cáncer de pulmón. El 4 de febrero se conmemora a nivel mundial el Día del Cáncer. Es por ello que en Plenilunia, en transmisiones anteriores, hemos también dedicado espacios para hablar acerca del tema. En la transmisión anterior platicamos acerca de los cánceres en la mujer, específicamente del cáncer cervicouterino, el cáncer de mama y el cáncer de ovario. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, si bien no es un cáncer que tenga los primeros lugares en mortalidad en la mujer, sí es un cáncer que está afectando cada vez con mayor medida a las mujeres, sobre todo por algunos factores de riesgo que tienen que ver directamente con algunos hábitos que tienen las mujeres. Es por eso que el día de hoy hemos invitado a un especialista de primer nivel. La verdad es que estamos muy honradas, nos sentimos muy privilegiadas de tener la presencia del doctor Óscar Arrieta. Él es el coordinador de la Clínica de Cáncer de Pulmón del Instituto Nacional de Cancerología en México. Pero antes de presentarlo y de entrar de lleno a la entrevista, los quiero invitar a que si tienen algún comentario, alguna pregunta, nos las hagan llegar aquí en los comentarios en nuestro Facebook y con mucho gusto el doctor nos las contestará al final de la entrevista. Pues entramos de lleno, les voy a presentar al doctor, a nuestro doctor invitado. Él es el doctor Óscar Gerardo Arrieta Rodríguez. Él es el coordinador de la Clínica de Cáncer de Pulmón del INCAN, del Instituto Nacional de Cancerología. Él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, desde 1993. Es actualmente profesor asociado de la especialidad de oncología médica y profesor titular del curso de alta especialidad en oncología torácica en el posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. También es miembro y coordinador del área de oncología de la Academia Nacional de Medicina de México, así como miembro de diversas sociedades nacionales e internacionales. Es autor o coautor de más de 230 publicaciones en revistas científicas. Doctor Óscar Arrieta, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de Plenilunia. muchas gracias por la invitación. Es un tema muy importante, eh, cáncer de pulmón y particularmente el cáncer de pulmón en las mujeres. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Y pues vamos a entrar de lleno al tema de nuestra entrevista. Y quisiéramos empezar preguntándole, doctor, ¿cuál es el estado actual del cáncer de pulmón en México? Si nos puede compartir algunas estadísticas, a cuántas personas afecta actualmente y a cuántas personas afecta cada año, por favor. El cáncer de pulmón en el mundo, primeramente, afecta a más de 2 millones de personas, de los cuales van a fallecer 1.8 millones de pacientes al año. Todo esto por cáncer de pulmón. En Estados Unidos se presenta alrededor de 150,000 casos. Y en México las cifras pues, varían de acuerdo al tipo de estadística que se lleva, como Globocan o el del INEGI. Las cifras van desde 8,000 hasta 12,000 casos al año de cáncer de pulmón. En el caso de cáncer de pulmón es un poquito difícil porque están subestimadas las cifras. Muchos pacientes fallecen con diagnósticos como neumonías, tuberculosis, y ni siquiera se hace el diagnóstico de cáncer de pulmón. Entonces ahí tenemos un problema muy grave. El cáncer de pulmón en el mundo es la primera causa de muerte por cáncer. En Estados Unidos tenemos que sumar las primeras 4 neoplasias para igualar el número de muertes por cáncer de pulmón. Y en México, el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte entre los dos géneros, entre el hombre y la mujer.
Por supuesto, la primera causa de muerte en hombres es próstata. La primera causa de muerte es el cáncer de mama. Sin embargo, insisto, hay una falta de un subregistro en cáncer de pulmón. Entonces, es un problema muy grave. El tiempo en el que a lo largo de los años ha ido cambiando la estadística de cáncer de pulmón en relación hombre y mujer. Cuando antes el cáncer de pulmón en los 60 era 5-1, 6-1 a favor de los hombres, actualmente tenemos el mismo número de pacientes con cáncer de pulmón y con cáncer de mama en México, 50 y 50%. Correcto, doctor. Y existen características muy particulares que tenemos en nuestra población. En Estados Unidos, por ejemplo, el cáncer de pulmón se va a presentar a los 70 años de edad en promedio. En el Instituto Nacional de Cancerología, en los más de 2,000 pacientes que hemos atendido en los últimos años, el promedio es de 59 años, prácticamente 11 años menos. Entonces tenemos ahí algo diferente que es en la población mexicana. Y una característica muy importante, tal vez la más importante, es que mientras en Europa y en Estados Unidos el cáncer de pulmón está asociado en el tabaquismo en el 85%, en nuestro hospital, de forma general, el cáncer de pulmón está asociado en el 55%. Es decir, 45% de los pacientes nunca fumaron. Y esto llevando al concepto de tabaquismo, que es haber fumado más de 100 cigarros en tu vida. Entonces, cuando analizamos esto todavía en la mujer, pues es mucho más evidente. 66% de las mujeres con cáncer de pulmón nunca fumó. Entonces, generalmente nosotros vemos que existe un estigma del cáncer de pulmón por el cigarro, ¿no? Pues esto es falso. Hay muchas causas del cáncer de pulmón, como la contaminación ambiental, como la exposición a asbesto, exposición a radiaciones, a radio. En la exposición, particularmente en México, y esto también es muy importante en Asia, al humo de leña, de que las mujeres cocinan con al calentar los alimentos con la combustión de la leña o calientan sus hogares con leña. Esto no es menor. Según Claro. datos del INEGI, alrededor de 16% de los hogares en México tienen una exposición al humo de leña. Exposición, exacto, sí. Y en el Instituto Nacional de Cancerología, alrededor del 30% de todos los pacientes tienen la historia de haber tenido una exposición continua al humo de leña. De tal manera que Correcto. sí es muy evidente esto. Si nosotros simplemente quitáramos el cáncer de pulmón asociado al tabaquismo en el mundo, el cáncer de pulmón no asociado a tabaquismo sería la sexta causa de muerte. Entonces, es un problema grave, particularmente en las mujeres. Correcto, doctor. Esos datos son impactantes porque sí, finalmente, y usted bien lo dice, el cáncer de pulmón siempre se relaciona con el tabaquismo y no necesariamente es un factor de riesgo, o no lo han presentado las personas que lo han padecido, o no el total de las personas que lo han padecido. Doctor, la siguiente pregunta sería, ¿cómo se desarrolla el cáncer de pulmón? O sea, ¿cómo se empieza a desarrollar y por qué se dice o por qué se considera que es un cáncer agresivo? Primeramente, la biología del tumor, es decir, en sí el tumor es agresivo al dar metástasis fácilmente en el cerebro, hueso, en el otro pulmón. Y hay un problema muy grave también, es que el cáncer de pulmón, cuando se manifiesta,
está en una etapa ya avanzada. Cuando digamos que hay un tumor que está ocasionando una tos o falta de aire, o cuando haya líquido en la pleura, o cuando haya pérdida de peso, el cáncer ya está en una etapa avanzada. Sí, doctor. Generalmente las etapas tempranas, que son potencialmente curables, los pacientes son asintomáticos. Y de hecho en México Correcto. generalmente lo diagnosticamos cuando se hace algún estudio radiográfico para hacer algún procedimiento quirúrgico como una operación de vesícula o algo programado y toman una radiografía preoperatoria y ahí muchas veces se detecta el cáncer. Correcto. Esto particularmente también es diferente en otras partes del mundo que en México. Así en Japón, por ejemplo, 40% del cáncer es detectado en etapas tempranas. 26% de los casos en Estados Unidos son detectados en etapas 1 y 2, en etapas tempranas. Sí. En Reino Unido, 22%. Bueno, ya vamos acercándonos a Latinoamérica. En Brasil, el 15%. Y en Poco. México tenemos la honrosa cifra de 0.6% de etapas tempranas. Qué barbaridad, Entonces, doctor. esto hace que nuestra población tengamos una muy alta mortalidad, porque la mayor parte de los pacientes eh, tienen un tratamiento que es paliativo y no con intención de curación. Entonces, Correcto. esto hace que los pacientes, por eso tengamos una muy alta mortalidad. Y aún en etapas tempranas, el 50-60% puede sobrevivir, es decir, un 50% de pacientes, a pesar de etapas tempranas, el paciente recurre y va a fallecer del cáncer. Entonces Bien. tenemos ese problema también. ¿Cuáles son los factores que condicionan que el cáncer de pulmón en nuestro país sean en su mayor parte en etapas avanzadas? Una explicación es que carecemos de un sistema de tamizaje de un programa. Mientras en Estados Unidos o en Japón ya existe un programa para pacientes con alto riesgo como aquellos que fuman mucho, hacer una tomografía eh, en una población entre 55 y 75 años, pues reducen un 20% la mortalidad por cáncer de pulmón, que particularmente en este mismo screening, todos los estudios que hablan de screening o de tamizaje de cáncer de pulmón con tomografía dan un mayor beneficio a las mujeres. Y esto Bien. ha llevado a que cuando se hace un screening en las mujeres, en pacientes, en mujeres que fuman, este screening mejora el 26% la sobrevida de los pacientes. Entonces esto es Correcto. muy, muy significativo. Es. Pero menospreciamos este programa y no existe un programa más que lo que tenemos aquí en cancerología, que estamos intentando llevando a hacer este programa hasta que llegó esta pandemia y que ha Ah, retrasado mucho el programa. sí. Pero si nosotros vemos, lo comparamos con el tamizaje en cáncer de mama, que es la mastografía, nosotros tenemos que hacer 1500 mastografías para salvar la vida de una mujer que va a tener cáncer de mama. Sí. Si lo comparamos el tamizaje en cáncer de pulmón con tomografía, en pacientes de alto riesgo como tabaquismo, tenemos que hacer 320. Entonces, Wow. es decir, es mucho más eficiente, pero tenemos mayores dificultades. El costo de la tomografía, el Claro. hacer una biopsia de alguien sospechoso es mucho más difícil en un pulmón que en una mama. Y las complicaciones, el costo, y sobre todo también el Claro. estigma que se tiene, insisto, del cáncer de pulmón en el cigarro. Que Sí, creen doctor, que... Ujú. perdón, doctor, creo que justamente hablando del cáncer, actualmente ya hablar de cáncer no es sinónimo de muerte como antes se pensaba. Por eso justamente la importancia de la detección temprana. En este caso, doctor, para las personas que han tenido en su familia algún miembro que ha padecido y ha
fallecido de cáncer de mama. Entonces, ¿ellos qué deberían de hacer? ¿Tendrían que hacerse alguna tomografía anual o cuál es la recomendación para este sector de la población, doctor? Bueno, normalmente un porcentaje importante del cáncer puede ser un cáncer hereditario. Y es diferente en cáncer de mama o en pulmón, en colon, el porcentaje de cáncer hereditario. Pero también el porcentaje aumenta cuando una paciente se presenta en edades más tempranas, menores de 40 años, por ejemplo. Entonces, en cáncer de mama, alrededor de un 5 o 10% es cáncer hereditario, pero esto sube hasta un 40-50% en menores de 40 años. Entonces, Ok. hay características clínicas que nos hacen sospechar un cáncer hereditario, un síndrome hereditario. Un Sí. síndrome hereditario es que hay un gen que predispone a un cáncer y que tenemos una muy alta probabilidad de desarrollar cáncer. Por ejemplo, cáncer de mama con BRCA1, que es un gen de reparación que está alterado, eh, pues tenemos alrededor de un 60-70% de riesgo de cáncer de mama y un 40-50% de desarrollo de cáncer de ovario. Y así sucesivamente hay diferentes síndromes genéticos que nos hacen pensar en diferentes riesgos. Sí. Pero no necesariamente todo el cáncer es hereditario. La mayor parte de los cánceres es un cáncer espontáneo, pero que puede haber una predisposición en la familia. Es decir, por ejemplo, el cáncer de pulmón que está asociado a una herencia posiblemente sea entre 1 o 2%. No es, el Ok. cáncer de pulmón no es algo que está asociado mucho a la herencia. Bien. Pero eh, el tener un familiar de primer grado con cáncer de pulmón te incrementa 2 o 2.5 veces más el riesgo. Tienes dos familiares con cáncer de pulmón, te incrementa 3 o 4 veces más el riesgo. Y esto es más todavía cuando tienes un familiar con cáncer de pulmón no asociado a tabaquismo. Exacto. Entonces, sí hay una predisposición, pero no necesariamente tiene que haber un síndrome hereditario para el cáncer. Para estar en el contexto, la contaminación ambiental te incrementa 2 a 3 veces más el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Y el fumar durante 20 años te predispone 22 a 30 veces más el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, 20 para años, ver el doctor. contexto, 20 años Correcto. te predispone 20 veces, 30 veces más de riesgo de desarrollar cáncer que en alguien eh, que no fuma. Entonces, Sí. sí hay un factor, no podemos generalizar con que un familiar que tenga cáncer pueda tener un tamizaje especial. Bien. Por supuesto, una paciente que haya tenido cáncer de un cáncer particular en edades tempranas o que tenga una historia familiar de cáncer, se debe estudiar, debe tener un consejo genético para poder estudiar cierto tipo de genes y poder definir cuál es factores hereditarios. Por supuesto, también hay recomendaciones para el tamizaje en la población general. Mayores de 40 años de edad, hay que hacer una mastografía de manera anual, hacer el papá Nicolau de 1 a 2 años en pacientes que inician con una vida sexual y tener una colonoscopía a los 50 años de edad, por lo menos una, pero no es lo mismo tener un paciente con una historia familiar de cáncer de colon o que tenga una historia de poliposis. Entonces ahí sí ya hay que hacer otro programa particular. En el caso de cáncer en la mujer de mama con una historia de cáncer hereditario que tenga un gen particular, hay que hacer un screening diferente. El tamizaje ya no se prefiere hacerlo con mastografía, sino con resonancia magnética. Y se pueden implementar cierto tipo de intervenciones que se discuten con la paciente,
como hacer un tratamiento profiláctico de ovarios, de mama, y con una cirugía reconstructiva. Por supuesto, todo esto hablándolo con los pacientes y viendo si existe un síndrome hereditario particular. Doctor, quería preguntarle, justamente mi pregunta, una de mis preguntas era si el riesgo de padecer cáncer de pulmón justamente era por cuántos años se ha fumado, ya usted no los contestó, pero también depende mucho o qué importancia tiene el número de cigarros fumados diariamente. El riesgo de cáncer de pulmón te incrementa a partir de que fumas 100 cigarros en tu vida. Con 100 cigarros te incrementa ya un riesgo. Por eso es el concepto de tabaquismo. Por supuesto, tiene que ver la intensidad, tiene que ver el tiempo de haber fumado e inclusive hay algo muy particular, Sí, el tiempo en el que en el día se enciende el primer cigarro. No solamente esto nos habla de la adicción, alguien que al levantarse y lo primero que haga es fumar, esto nos habla de la intensidad de la necesidad de la adicción que se tiene, sino también te incrementa el riesgo de manera independiente, es decir, es un factor de riesgo independientemente a fumar. Entonces, esta adicción te incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, fumar poquito te incrementa el riesgo de cáncer de pulmón. Fumar más te lo incrementa más, pero no hay un número. Es decir, yo voy a fumar 10 años porque ya, no. O sea, si fumaste poquito, tienes un riesgo, 1, 2, 3, 10, 20, vas incrementando el riesgo. Tal vez también aquí el mensaje más importante es que el dejar de fumar exacto. te dé, primero, segundo, tercer año, te disminuye el riesgo un 20, 30 y 50% para desarrollar cáncer, particularmente cáncer de pulmón. Y el Sí. dejar de fumar durante 15 o 20 años, casi, no se iguala, pero casi te iguala a que si no hubieras fumado. Nunca se iguala, o sea, siempre vas a tener riesgo mayor, Claro, pero es una gran oportunidad. por Y supuesto. también va a haber la Sí. otra situación, ya me dio cáncer, ¿no? Pues ¿para qué dejo de fumar, no? No, o sea, el que fumes tú con un cáncer te incrementa el riesgo de progresión, te incrementa el riesgo de muerte y de complicaciones, complicaciones a la quimio, complicaciones a los tratamientos, complicaciones quirúrgicas, menor efecto de la radioterapia, menor efecto de la quimioterapia. Entonces, parte del tratamiento de un paciente con cáncer que fuma definitivamente es el dejar de fumar. Correcto, así es, doctor. Nunca es tarde para dejar de fumar y para mejorar nuestra salud, doctor. Ahora, con respecto a la inhalación del humo de leña, que también es un factor importante y creemos que es importante también hablar al respecto. ¿Cuál es justamente, bueno, ya hablaba de eso, pero cuál entonces es la relación directa del humo de la inhalación del humo de leña con el cáncer de pulmón? O sea, finalmente esto es una práctica milenaria, doctor, sobre todo en mujeres de zonas rurales que tienen esta práctica ya desde niñas incluso. Entonces, ¿cuál es el impacto ya directo de este hábito en la salud de las mujeres, doctor, a lo largo de la vida? Pues primeramente, tengo que comentar que el encontrar una asociación entre cigarro y cáncer pues, no fue fácil. Hubo una gran resistencia. En los 70s, inclusive mencionaban que el cigarro protegía contra el cáncer. Había epidemiólogos expertos reconocidos defendiendo al cigarro y que no producía cáncer, ¿no? Después los datos fueron claramente, y la gente que empezaba a publicar acerca de los factores de riesgo de cáncer con el cigarro fue brutalmente atacada académicamente. Sí. Después los datos fueron muy claros. Entonces hubo una gran dificultad para poder tener esta asociación que ya los datos son. Tenemos otro dato también que también ha sido difícil,
y es difícil de cuantificar, que es la exposición al humo de cigarro de segunda mano. Entonces, particularmente las parejas que son las mujeres de los hombres que están fumando, también fue difícil poder cuantificar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el riesgo de fumar en un lugar cerrado y que estés inhalando en un lugar abierto. O sea, es muy diferente. Así, por ejemplo, el estar 4 a 6 horas en un lugar cerrado donde la gente está fumando, alguien que nunca tocó un cigarro, es como si hubiera fumado una cajetilla. Eso lo sabemos por estudios que se hacen, estudios de sangre. A lo que voy, también ha sido difícil cuantificar el porcentaje. Y hay muchos estudios, particularmente en población asiática, de mujeres que sus esposos fuman y tienen un incremento de riesgo de cáncer de pulmón. Y el cáncer de pulmón en el fumador y en el no fumador es diferente. Y las de segunda mano, en China, el cáncer se parece al cáncer del fumador. Entonces también ha sido difícil poder cuantificar la exposición al, al humo de la leña, a la combustión de la leña. Pero sabemos primeramente que existe una gran cantidad de sustancias carcinogénicas en este humo, que va a provocar primeramente un daño pulmonar. Este daño pulmonar causa inflamación y esta inflamación llega a producir cáncer. Entonces, hay varios estudios, muchos de ellos hechos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, asociando el cáncer de pulmón con el humo de leña, sacando factor alrededor de 2, 3 o 5 veces más riesgo de cáncer de pulmón. Nosotros apenas vamos a publicar una serie de pacientes para ver el riesgo, y el riesgo es alrededor de cuantificamos 3 veces más el riesgo. Por supuesto, entre más tiempo pase, mayor riesgo de cáncer de pulmón. Y lo que hemos visto aquí es que las características clínicas de los pacientes con exposición de humo de leña es diferente. Volviendo ahorita a la mujer, el cáncer de la mujer se presenta a los 50 años de edad cuando no fumó. El cáncer promedio en los fumadores en México es de 60 años. Y el cáncer en los pacientes que tienen exposición de humo de leña es a los 70, 75 años. Entonces se requiere un mayor tiempo de exposición de daño por el humo de leña para desarrollar el cáncer de pulmón. Y las características moleculares también son diferentes. Eso hemos hecho estudios de mutaciones de perfiles de expresión genética en el cáncer, y el cáncer del humo de leña es diferente al del cáncer de pulmón. Correcto, doctor. ¿Cuántos tipos de cáncer hay, doctor, a propósito de estos datos que nos está proporcionando? El cáncer de pulmón se clasifica en dos, o sea, cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. El de células pequeñas es un grupo de células que se denominan neuroendocrinas, y que estas células neuroendocrinas están todo en nuestro cuerpo, incluyendo el pulmón. Y estas células neuroendocrinas pueden ser tumores muy agresivos o tumores de crecimiento muy lento. Entonces es muy amplio. Entonces, cuando son tumores de crecimiento lento se llaman carcinoides neuroendocrinos, y cuando son muy agresivos son células pequeñas. Entonces, este tumor es muy agresivo. Esto es alrededor de entre el 5 y 7% de todo el cáncer de pulmón. El 90% ya es cáncer de pulmón de células no pequeñas. Antes el cáncer de pulmón era 50 y 50, pero había una transición muy importante en esto. Y el cáncer de pulmón de células no pequeñas es el más frecuente. Tenemos ya dos principales, ¿no? Y hay otros mixtos, pero el 80% son adenocarcinomas y el otro 20% es epidermoide. El cáncer de pulmón de células pequeñas, que comentamos primeramente, está fuertemente asociado al cigarro. El epidermoide está muy fuertemente asociado.
Y el adenocarcinoma puede o no estar asociado al humo de leña. Cuando el cáncer de pulmón se presenta en no fumadores, casi todos, en un 98, un 95%, es adenocarcinoma. Y Correcto. el comportamiento es diferente. Genéticamente y clínicamente es diferente. Vamos a tener que hay mutaciones o cambios genéticos que nos van a predecir el tratamiento, particularmente los no fumadores. Y esto nos brinda la oportunidad de dar un mejor tratamiento y que el paciente pueda vivir más tiempo. Claro Pero que sí, ahora, doctor. con el área de la inmunoterapia, el cáncer de Ujú. pulmón en los fumadores responde mejor al tratamiento de la inmunoterapia. Entonces son diferentes. Sí, doctor. Justamente vamos a hablar un poco más adelante acerca de los tratamientos, porque como usted lo comenta, bien lo comenta, el cáncer de pulmón, en el cáncer de pulmón ha habido muchos avances médicos actualmente con relación con otros tipos de cáncer, doctor. Pero antes de pasar al siguiente tema, a los síntomas, eh, esta parte de las velas, de los inciensos, eh, pueden también afectar a largo plazo con un cáncer de pulmón. Y comentaba también acerca de la relación del cáncer de pulmón con el medio ambiente y con algunos materiales. ¿Nos puede hablar un poco más al respecto, por favor, doctor? Bueno, algo que nos interesa mucho aquí en la Ciudad de México, por supuesto, es la contaminación ambiental. Y esto se ha estudiado mucho en China, en poblaciones urbanas, en donde es muy alta la contaminación ambiental. Se ha visto que que existe el riesgo, que hay un riesgo mayor para desarrollar cáncer de pulmón, alrededor de 2 a 3 veces más. Sin embargo, también es difícil de cuantificar. Generalmente tienen que pasar muchos años para que realmente veamos algún descenso en las medidas que se toman, igualmente como es el cigarro de segunda mano. Pero sabemos que es un factor importante. De hecho, en pacientes que tienen cáncer y que se operan, que son potencialmente curables, se operan y viven en zonas urbanas versus en zonas rurales, en aquellos que tienen mucha contaminación, la expectativa de sobrevida y la recurrencia es mayor. Entonces, sí, la contaminación es claramente un factor de riesgo y que se multiplica por el cigarro, ¿no? Entonces, no es nada más, es independiente. Alguien que fuma, que aparte vive en una zona rural, urbana, perdón, con una gran contaminación ambiental, va a incrementar de manera muy significativa el riesgo de cáncer. Cáncer de Eh, pulmón. y, por supuesto, además de la contaminación ambiental, existen otros factores de riesgo como la radiación, la contaminación de radio, eh, que está presente en los materiales de construcción, que algunos lo dan como la segunda o tercera causa de cáncer de pulmón. Sí. Eh, Particularmente también el cáncer de pulmón está asociado a la tuberculosis, a una infección crónica. Y en estudios de Taiwán dan como 11 veces más riesgo de cáncer de pulmón, particularmente en no fumadores, cuando tienen historia de tuberculosis. Esto no se ha estudiado mucho en México, eh, pero hemos hecho estudios en cuanto a en pacientes no fumadores, que hemos encontrado en el tumor secuencias de tuberculosis y de bacterias de tuberculosis. Y esto apenas vamos a publicarlo como un hallazgo importante. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, doctor, por ejemplo, los trabajadores de la construcción que habitualmente están en contacto con este tipo de materiales, ¿pudieran tener justamente ellos presentar este factor de riesgo? No, definitivamente. Va a haber profesiones como gente que trabaja en las construcciones, Sí. eh, los plomeros, la gente que trabaja con las balatas, otras profesiones que tienen que ver con el contacto con el asbesto.
El asbesto da riesgo de cáncer de pulmón y te da riesgo de cáncer, de un cáncer de pleura que se llama el tumor mesotelioma. Y curiosamente el cigarro te incrementa el riesgo y multiplica el riesgo cuando hay asbesto y cigarro para desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, si combinamos diferentes tipos de factores, definitivamente hay un factor. Hay un Y hay factor latente. este grupo de mujeres, particularmente mujeres, que desarrollan cáncer de pulmón sin ningún factor de riesgo. Cero Sí, factor de riesgo. Se presentan característicamente a los 50, 55 años de edad. Y puede estar influenciado por cuestiones hormonales. Y es un exactamente, punto sí. muy importante que ahorita vamos a tocar. Sí, doctor, ese punto lo vamos a tocar a continuación. Nada más, las velas o los inciensos también son factor, representan un factor de riesgo, doctor, a largo Y plazo. es difícil poder, como usted fue tan difícil el cigarro y el tabaquismo pasivo, y luego es difícil poderlo asociar con el humo de leña. Es poco difícil. A mí me han preguntado, oiga, la marihuana es igual, el estar con los criales que hacen los libaneses, fumar con diferentes sustancias, incrementa Sí, el riesgo. Yo diría que la respuesta es que sí, es difícil de poderlo cuantificar. Cualquier eh, sustancia que pueda sufrir combustión y que tenga que ser inhalada, te va a incrementar el riesgo para cáncer. O sea, lo que pasa con el cigarro es que es un cóctel maravilloso de sustancias que se mezclan pro y carcinogénicas, más de 100 sustancias carcinogénicas que te van a llevar a un riesgo de cáncer, no solamente oral o local cuando pasa el cigarro, sino que se absorbe y te va a dar cáncer de riñón, de hígado, cervicouterino, páncreas, vejiga, este, eh, además de cabeza y cuello y de pulmón. sí. De hecho, hay una transición muy importante del cáncer. Habíamos dicho que hay dos tipos de cánceres de células no pequeñas: el carcinoma escamoso o epidermoide y el adenocarcinoma. Antes el más importante, pero por mucho, era el epidermoide. Ahora, por mucho, es el adenocarcinoma. Y esto también se debe a que las partículas del cigarro que se inhalan, secundario que tenemos ya los filtros, son mucho más pequeñas y se pueden inhalar y llegar a una parte más distante del pulmón, que es donde se desarrolla el adenocarcinoma. Entonces, estos cambios epidemiológicos también se deben a los cambios que se han dado por el cigarro. Correcto, doctor. Doctor, y justamente hablando de este tema de hormonas, creo que a mí me interesaba mucho platicar con usted sobre este tema porque es algo que poco se conoce. Si la influencia de las hormonas en la mujer que padece cáncer de pulmón puede tener un determinante en cuanto al comportamiento del mismo cáncer. Es decir, yo he leído que las hormonas pueden influir en justamente que el cáncer pueda avanzar más lentamente que un cáncer en un hombre, por ejemplo. ¿O qué otros hallazgos se han encontrado con respecto a las hormonas y al cáncer de pulmón en mujeres, doctor? Nuevamente, hay varios factores que nos hacen pensar que existe una influencia hormonal. Primeramente, en pacientes menores de 50 años con cáncer de pulmón, un 75% son mujeres y un 25% son hombres. O sea, el cáncer y la misma proporción hablamos en los no fumadores, ¿no? Un 70% de los no fumadores son mujeres versus un 40-30% en los hombres. Hay una diferencia ahí. La edad de presentación en las mujeres es mucho más temprana y la biología del tumor y el tipo histológico también es diferente. Y otro, cuando se hacen estudios en pacientes por miles de pacientes que tienen un tratamiento
hormonal sustitutivo para la menopausia, no se incrementa el cáncer de pulmón. Pero a las mujeres que les da cáncer de pulmón en esos estudios, las pacientes que estuvieron con tratamiento hormonal se mueren. La expectativa de sobrevida es la mitad de aquellas mujeres que no tuvieron tratamiento hormonal. Entonces se hace un tumor más agresivo. Pues son otros datos que nos hacen pensar que sí existe esta asociación. Y de hecho la expresión de receptores, particularmente de estrógenos beta, se presenta en un 60-70%, conlleva un factor pronóstico para recurrencia. Entonces sí hay una influencia hormonal, ¿no? Por eso siempre a las pacientes que cuando tienen ya cáncer, yo trato de suspender ese tratamiento hormonal porque sí hay un factor deleterio que puede tener negativo sobre el cáncer de pulmón. Entonces, esos son Y hay algunos una aspectos de relación. por qué. Sí, sí, Y, doctor. la biología, las mujeres presentan casi el doble de mutaciones que llamamos oncodriver, o sea, mutaciones muy importantes en la carcinogénesis de cáncer de pulmón, que es una o dos, que tiene que ver con la carcinogénesis inicial del cáncer. Y contrario, las mujeres tienen menos grado de mutaciones no asociadas a co-driver, es decir, tienen menos mutaciones que hacen que la paciente responda menos a la inmunoterapia. Bien, doctor. Hablando de síntomas, sabemos que, pues, como usted lo bien lo dijo, los síntomas aparecen cuando ya el cáncer está avanzado, pero ¿qué nos puede decir de los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas que se presentan en un cáncer de pulmón? Bueno, los síntomas que se presentan estando en etapas tempranas, dijimos asintomáticos. Sin embargo, la tomografía puede detectar y diagnosticar en etapas tempranas. La radiografía, por cierto, no mejora un diagnóstico temprano. Eso es muy importante. Pensamos, yo voy a hacer mi radiografía porque no sirve para el diagnóstico temprano de cáncer. Tiene que ser tomografía. Y de preferencia Tomografía. tomografía de baja dosis, o sea, baja radiación. Y los otros síntomas están asociados con obstrucción de la vía aérea, falta de aire, tos. Después viene cuando el tumor se infiltra a la pleura y causa líquido, que se llama derrame pleural, causa falta de aire. Cuando el tumor crece y se infiltra en algunos nervios que pueden pasar en el tórax, causa mucho dolor. Y cuando el tumor da metástasis en el hueso y duele, es otro síntoma. El tumor sigue avanzando y da un estado de caquexia, de hipermetabolismo, de pérdida de peso. Y otro, el tumor da metástasis en el cerebro y da Bien, convulsiones y síntomas neurológicos. Entonces es muy variable. muy variable, doctor. Con respecto a lo de los tratamientos, lo que nos hablaba de la inmunología, por favor, háblenos de lo último en los tratamientos para el cáncer de pulmón. Sabemos que hay avances médicos muy importantes, doctor, por favor. Y ya comentábamos que ha habido avances en todos los cánceres, en todo el mama, colon, avances muy significativos, melanoma, pero posiblemente el avance más significativo como neoplasia, de una medicina personalizada, es el cáncer de pulmón. Actualmente contamos alrededor de 10 blancos terapéuticos que cuando nosotros analizamos el DNA del tumor, que ya lo podemos analizar no solamente en el tumor, sino también en sangre, eso es algo, también ha sido un paso gigantesco en el tratamiento de cáncer de pulmón. ¿Ah? Nosotros podemos detectar el DNA en sangre y esto hace que sea muy fácil analizarlo cuando el paciente tiene enfermedad avanzada. Pues cuando nosotros analizamos el DNA del tumor, tenemos 12 blancos terapéuticos. Tenemos mutaciones que van a ir dirigidas a un tratamiento específico y que esto mejora la sobrevida de los pacientes. Entonces,
inicialmente a una mutación de factor de crecimiento epidérmico que se presenta en mujeres no fumadoras. Eh, Actualmente la expectativa de sobrevida con un tratamiento adecuado, que es un medicamento oral, poco tóxico comparado con quimioterapia. La mediana de sobrevida, es decir, la mitad de los pacientes va a vivir menos de 5 años y la otra mitad más de 5 años. Cuando antes la expectativa de sobrevida apenas era de 12 meses, 13 meses, 14 meses en los pacientes. Hay otra mutación ALK que se puede detectar en el tumor, que es en no fumadores, generalmente, y que la mediana de sobrevida ya son 6.5 años. Y vamos sumándole. Sí. Entonces, hay BRAF, ALK, otros genes que tienen su tratamiento específico. Entonces, el cáncer de pulmón es una medicina, un ejemplo de medicina personalizada. Estudiamos el DNA en el tumor o en la sangre y con esto decimos, este es el mejor tratamiento para esta paciente. Cuando el paciente recurre de la enfermedad, es decir, se vuelve resistente al primer tratamiento, volvemos a tomar una biopsia o hacemos análisis del DNA de la sangre y volvemos a encontrar otra mutación para dar otro tratamiento personalizado. Entonces tenemos esta medicina que es personalizada. Y Correcto. otro cambio significativo en cáncer de pulmón es la inmunoterapia. La inmunoterapia son medicamentos que van a hacer que el tumor pueda responder a nuestro propio sistema inmunológico. El tumor crea mecanismos para evadir al sistema inmunológico y lo que hace la inmunoterapia es bloquear estos mecanismos de evasión y nosotros podemos detectar las proteínas que genera el tumor, que son diferentes, porque se generan una gran cantidad de alteraciones genéticas que hace que la proteína cambie. Entonces, esto se presenta más en fumadores. Hay una gran cantidad de mutaciones que generan cambios en las proteínas y que nosotros lo podemos reconocer, nuestro sistema inmunológico, como extraños. Pero nada más podemos ayudarle con el tratamiento de inmunoterapia y combinarlo con quimioterapia o combinarlo con radioterapia. Y esto ha incrementado que los pacientes con enfermedad metastásica, por ejemplo, cuando vivían a 4 años, solamente 1 o 2% de los pacientes, actualmente 30% de los pacientes a 4 años están vivos y reciben inmunoterapia. Entonces, ha habido un cambio muy importante. Doctor, entonces la inmunoterapia, bueno, sabemos que la inmunoterapia fortalece al sistema inmunológico justamente para defenderse de todas estas amenazas de, Más bueno, que de los fortalecerlo, tumores. Ajá. bloquea los mecanismos de evasión. Es importante ese concepto de fortalecer, porque la inmunoterapia no funciona en gente que tiene su sistema inmunológico ya muy deteriorado, gente que tiene desnutrición, que la enfermedad está muy, muy avanzada, que ya ha sido sometido a múltiples tratamientos. En estos grupos de pacientes no funciona. Entonces, eh, 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 precisamente, aunque le demos inmunoterapia, ya la respuesta inmunológica está demasiado fatigada. De eso se llaman linfocitos exhaustos. Bien. Lo que hace aquí la inmunoterapia es bloquear estos mecanismos y hacer que el sistema inmunológico, el linfocito, responda. Desgraciadamente, muchos pacientes ya el sistema inmunológico está dormido. Correcto, doctor. Entonces tiene que ir la inmunoterapia complementada con otro tratamiento. Por ejemplo, la quimioterapia es una No necesariamente combinación. puede ser sola, y hay Bien, pacientes que responden solos, pero la mayor parte de los pacientes va a responder con quimioterapia. ¿Por qué? Porque la quimioterapia lo que va a hacer es reducir los mecanismos de resistencia. Hay células de linfocitos y hay células mieloides que suprimen en el cáncer, suprimen la respuesta inmunológica. Entonces la quimioterapia barra esos, ¿no? La correcto. quimioterapia también va a causar que las células entren en una muerte celular programada que se llama apoptosis,
y entonces se liberen mayor cantidad de antígenos del tumor y el sistema inmunológico pueda reconocerlos. La quimioterapia va a hacer que se expresen proteínas del sistema inmunológico que se llaman del sistema de histocompatibilidad, que favorecen la presentación de antígenos y que favorecen que la inmunoterapia pueda responder mejor. Entonces, por eso es que la quimioterapia mejora. Y el claro ejemplo también es que hay pacientes que mejoran la respuesta con la radioterapia, aunque sea local. Y la radioterapia, cuando se da en un tumor, es decir, se da una energía en un tumor, este genera una destrucción masiva de estas por fenómenos de apoptosis. Se liberan antígenos y cuando se da inmunoterapia, hace que el paciente responda localmente, pero también a distancia, porque se generan estos cambios un incremento en la fuerza de la respuesta inmunológica. Correcto, doctor. Pues mire, doctor, ya están llegando algunas preguntas. En algún momento, doctor, veremos también a las pacientes con cáncer de pulmón con una sobrevida, como por ejemplo el cáncer de mama. Hemos visto ya pacientes con cáncer de mama que tienen una sobrevida de más de 10 años y esto realmente es gracias justamente a los avances médicos. ¿Esto sucederá en algún momento con el cáncer de pulmón? Cómo vislumbra esta situación, doctor? Es un hecho que ya es una realidad. O sea, tenemos pacientes Sí. que son tratados con inmunoterapia o con terapia blanco cuando encontramos estas mutaciones oncodriver, que se llaman así, mutaciones que nos predicen la respuesta. Ya algunos pacientes tenemos con 10, 11 años. La expectativa de sobrevida aquí a 5 años es de 28%, es decir, 28% en todos los pacientes están vivos a 5 años. Y particularmente cuando los tratamos, cuando pacientes con enfermedad metastásica que tienen pocas metástasis. Este es un concepto que particularmente es importante en cáncer de pulmón, aunque se puede aplicar a diferentes neoplasias. Se llama paciente que tiene enfermedad oligometastásica, tienen una, dos, tres o cuatro metástasis. Entonces damos un tratamiento con quimio, inmunoterapia o terapia blanco y después atacamos las metástasis localmente y el tumor primario. Y tratamos de dejar al paciente sin enfermedad macroscópica. Pues muchos pacientes inclusive pueden estar así 5 años sin que la enfermedad regrese. Entonces, ha cambiado mucho los conceptos y sí, pronto la enfermedad va a ser crónica como cáncer de mama. Bien, la verdad muy alentadoras estas palabras, doctor. Y bueno, si usted me permite, vamos a dar inicio a la lectura de algunas preguntas que han llegado, doctor, para que haga el favor de respondérnoslas. Por ejemplo, dice Gresela Rivas, ¿qué estudio se puede hacer para revisar los pulmones de un fumador? Esa es una pregunta muy importante. Si alguien fuma por más de 20 años, las guías es más por 30 años, pero posiblemente en México estamos haciendo incluyendo pacientes a partir de que fumaron por más de 20 años una cajetilla, y entre 55 y 75 años, que es donde se tiene mayor riesgo, hacemos una tomografía de baja dosis para incrementar o disminuir el riesgo de una mayor radiación que te predisponga a cáncer. Hay que hacer una tomografía anual por lo menos 3 años y con esto se reduce el riesgo de desarrollar de muerte por cáncer, porque detectamos en un 60% etapas tempranas. Entonces existe un cambio radical en el pronóstico. Entonces, aquí es la tomografía es la clave en alguien que fuma mucho. Estamos estudiando actualmente, no hay información en pacientes que tienen mucho tiempo de exposición homoleña. Entonces, queremos tener nuestra propia información acerca de qué vamos a hacer con esos pacientes para hacerles una tomografía.
Y esto, pues, es importante tenerlo como un programa, pero también en medio privado se está haciendo. Muy bien, doctor. Y este Susana beneficio es González, mucho mayor en las mujeres, adelante. En las mujeres, correcto. mucho mayor. Correcto, doctor. Si me permite, Susana González comenta, bueno, dice una pregunta. Mi mamá murió de cáncer de pulmón y ella no era fumadora. ¿Cuál sería un motivo de su enfermedad? Ya lo había comentado, doctor, pero si puede contestarle a Susana González, por favor. Sí. El cáncer de pulmón en mujeres no fumadoras es altísimo aquí. 66% de las mujeres con cáncer de pulmón en cancerología nunca fumaron. Y estamos hablando de 100 cigarros muy estrictos. Y estos datos son muy similares al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Entonces sí tenemos aquí algo. Y hemos hecho estudios genéticos eh, porque este cáncer es muy parecido al que se presenta en asiáticos. Entonces hicimos un estudio que se publicó en una de las 4 mejores revistas de cáncer del mundo, Cancer Discover, hace 2 meses, que encontramos que genes de ancestría asiáticos en México tienen un mayor riesgo para desarrollar cáncer de pulmón y mutaciones del factor de crecimiento epidérmico. Entonces, sí existe un factor de riesgo, son pacientes más jóvenes generalmente, aunque también pueden ser pacientes que tienen otros factores de riesgo como la inhalación de la segunda mano del cigarro Cigarro. o exposición de humo de leña. Pero aquellos que no tienen factores de riesgo, posiblemente hay una mutación que conlleva a este cambio, que no podemos hablar de un síndrome hereditario, pero sí, no es lo mismo tener un familiar con cáncer de pulmón que fumó, que un familiar con un cáncer de pulmón que no fumó. Hay una mayor predisposición. Digamos, alguien que cuando tenemos un familiar de primer grado con cáncer de pulmón que fumó, tenemos un incremento de 1.5 o 2 veces más. Pero si es alguien que tiene un factor que nunca fumó, un familiar de primer grado, tenemos alrededor de 4 veces más riesgo de cáncer. Y por supuesto, si nosotros fumamos, pues esto se incrementa de manera muy significativa. Correcto, doctor. Otra pregunta, doctor. Con las nuevas tecnologías en tratamientos, ¿cuál es el porcentaje de restablecimiento de los pacientes? Yo creo que va en relación a la pregunta calidad de vida, posiblemente. Los tratamientos de quimioterapia, particularmente de aquellos que responden, se mejora dramáticamente la calidad de vida. O sea, es un cambio muy significativo. A pesar de efectos tóxicos de la quimioterapia, del tratamiento biológico y de la inmunoterapia, porque todos los tratamientos tienen efectos tóxicos. Entonces, ¿por qué mejora la calidad de vida aun cuando los tratamientos pueden ser agresivos? Porque es mucho más agresivo los síntomas asociados del crecimiento del tumor. Entonces, si un paciente no recibe tratamiento, el desarrollo del cáncer va a hacer que tenga síntomas cada vez más graves que deterioran la calidad de vida. Y nosotros tenemos pacientes, por ejemplo, que el cáncer los llevó a que no tuvieran posibilidad de trabajar y que requirieran, por ejemplo, de un cuidador, pero les damos tratamiento y el paciente poco a poco se reincorpora a sus actividades y ya no requiere un cuidador como lo requería sin un tratamiento. Entonces también hay los costos por el cáncer desde la salud, y son los costos también de dejar de trabajar y particularmente cuando el que se enferma es el que mantiene la familia o también el cuidador que tiene que dedicarle tiempo al familiar. Entonces el tratamiento también trata de volver a que el paciente en las escalas que nosotros medimos, son escalas sociales o de rol funcional, vemos que el paciente se reincorpora nuevamente a sus actividades. Entonces, esta es una parte muy importante. Correcto, doctor.
María Guadalupe dice muy buena entrevista. Felicidades, doctor. Le dice felicidades, doctor María Guadalupe. Sheila Carolina. Buenas tardes, doctor. Una pregunta. Así como se recomienda hacer revisiones periódicas para prevenir el cáncer de mama, ¿es recomendable hacer revisiones periódicas para prevenir el cáncer de pulmón? Por esto mismo, de qué es difícil de identificar en una etapa temprana. Si es así, ¿cuáles serían estas revisiones? Hemos mencionado que el tamizaje o screening en cáncer de pulmón es en pacientes que tienen factores de riesgo como tabaquismo. Por supuesto, el tener familiares, más el tabaquismo. No en otras poblaciones porque el tamizaje no funciona de esa manera. Es en pacientes con que fuman y de los 55, 75 años de edad, hacer una tomografía anual, por lo menos durante los 3 años. Y, por supuesto, lo más importante no es el tamizaje, lo más importante es la prevención y lo más importante es que no se fume y si se fuma, dejar de fumar. Ahora bien, hay muchos estudios en los cuales cuando se invita a los pacientes al tamizaje, empiezan e ingresan a las clínicas de tabaquismo y dejan de fumar, porque tienen una mayor concientización del cáncer y buscan ayuda o dejan de fumar. Entonces también ese es otro de los beneficios que tiene el tamizaje en los pacientes que fuman. Muy bien, doctor. Ya la última pregunta, ya también el tiempo se nos agota. Maribel dice, pregunta, ¿las opciones de tratamiento de última generación que existen hoy en día para cáncer de pulmón sí hacen diferencia para el paciente? ¿Y qué posibilidades ve el doctor para que puedan recibirlos los pacientes en México? Porque los problemas actuales de desabasto de terapias son muy graves, doctor. Es una pregunta muy importante. El cáncer de pulmón posiblemente sea el ejemplo de inequidad de cáncer. Eh, Primeramente, a pesar de que sabemos la importancia que es analizar el DNA del tumor, solamente el 30% de los adenocarcinomas, que es los que se analizan, se llegan realmente a tener pruebas genéticas. Entonces, la primera es hacer las pruebas genéticas para saber a quién dar. Y segundo, tener el acceso. Cuando logramos eso, triplicamos la sobrevida de los pacientes. Cuando detectamos la mutación y damos el medicamento correcto, triplicamos. Los medicamentos, estos medicamentos empezaron hace 8 años aproximadamente y el costo era inaccesible. Y hemos tenido programas especiales de la Cámara de Diputados con apoyos, con toda la información que le hemos dado y la importancia que tiene la mutación en México. Y esto hemos logrado el tratamiento que todas las pacientes, particularmente las mujeres, tengan tratamiento aquí en la clínica. De hecho, tenemos un programa especial de mujeres con cáncer de pulmón. Ah, bien. Eh, pero es muy importante y vienen medicamentos de alto costo. Pero cuando analizamos, por ejemplo, yo he hecho estudios de costo-eficacia comparados contra quimioterapia, es decir, agarrar al paciente, darle quimioterapia a ciegas, sin análisis molecular, versus hacer la prueba, hacer el costo de la prueba y dar el medicamento que aparentemente tiene más costo, es más caro, ya no digamos efectividad, ya hablamos que es 3 veces más efectivo, es más caro dar la quimioterapia. El paciente requiere un catéter que se puede infectar, que requiere mantenimiento, requiere un tiempo de estancia en el área de quimioterapia, tiene efectos adversos que muchas veces requieren hospitalizaciones, infecciones. Entonces, es más barato actualmente cierto tipo de tratamiento de cáncer que puede ser oral. Hay que luchar por tener los mejores medicamentos de innovación en el cáncer. Eh, Hablar de costos y de medicamentos en cáncer es muy complejo porque hay tratamientos de cáncer que son muy baratos y tienen una muy alta efectividad. Hay tratamientos que son muy caros y son muy alta efectividad. Y hay tratamientos muy caros y son poco eficientes.
Entonces, yo diría aquí, lo más importante es poder comprar lo mejor. Y esto es difícil, ¿no? Hay muchos intereses que llevan de por medio. Entonces, el incorporar oncólogos expertos, todas estas decisiones, hacer guías de tratamiento, son muy importantes para poder tener el mejor tratamiento para la población mexicana. Pero sin lugar a duda, el porcentaje de pacientes que se están beneficiando cada vez son mayores con inmunoterapia. Pero sí, son medicamentos que son muy caros. Muy caros, es correcto, doctor. Pues nada más un saludo más de Ariadna Tavares. Dice muchas felicidades y mi admiración por el doctor Arrieta. Excelente plática y saludos desde Cancún. Y Carmen Callejas felicita al doctor. Excelente explicación, doctor. Ya tenemos que irnos, ya la verdad son 7 de la noche, nos tenemos que ir, pero nada más, antes de que despidamos, doctor, algunas recomendaciones muy puntuales para cuidar nuestra salud pulmonar, por favor. Primera es la educación a nuestros hijos. Es muy importante que los adolescentes, los niños sepan el daño que puede ocasionar el cigarro. Particularmente cuando estoy hablando de cáncer de pulmón, muchas veces se está fomentando mucho el cigarro electrónico. El cigarro electrónico es muy peligroso porque puede inducir la adicción, particularmente en alguien que no fuma. Eh, por supuesto, evitar el fumar, el que si fuma, pues acudir a las clínicas de tabaquismo para tratar de dejar de fumar, una parte muy importante, el hacer ejercicio, una buena alimentación, el hacerse el sistema de tamizaje que es estándar, mastografía, preocuparse por su salud, cada año hacerse un check-up para ver cómo estamos metabólicamente, glucosa, lípidos, eh, y ir al médico cuando tienen síntomas tempranos. Muchas veces tardamos en ir. Particularmente quiero hablar de la pandemia, ¿no? Ahorita es un punto muy importante. Sí, Va a doctor. haber dos tipos de víctimas por el COVID. Los que se están muriendo por infecciones directas del COVID y aquellos que se van a morir porque no fueron tratados adecuadamente de su enfermedad crónica por el COVID. Y esto incluye el cáncer. En Europa, en Holanda, en Países Bajos, hubo un retardo de 30-40% del diagnóstico en los primeros 3-4 meses cuando la pandemia estaba. La pandemia, Es correcto. decir, 40% se retrasó el diagnóstico, pero después se recuperaron. En México no está pasando esto. Y yo lo veo día a día en el que el paciente va a los hospitales buscando ayuda, este, y el paciente tiene el miedo, bien fundamentado, por supuesto, porque aparte de que sabemos que un paciente con cáncer tiene 4 o 5 veces más riesgo de complicarse por el COVID, entonces está justificado. El ir a un hospital a hacerte pruebas, yo no quiero exponerme, entonces lo Claro, dejo, al ¿no? contagio. Pero esta pandemia ya no duró ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, esto va y va para largo. Entonces, hay que buscar atención médica aún en tiempo de COVID, particularmente en cáncer. Esto mismo va a pasar con otras enfermedades. Lo que vamos a ver en el futuro, en los próximos 2, 3 años, va a haber un mayor cáncer en etapas avanzadas, eso es muy seguro por el retraso en el diagnóstico. Va a haber Sí. pacientes que no recibieron tratamiento y eso lo estamos analizando aquí en la clínica, a pesar de insistir, de tomar medidas, de tratar de incrementar el intervalo de las consultas, pero tener un seguimiento. Los pacientes dejan de venir por el miedo que se tiene, insisto, bien fundamentado. Pero el cáncer no puede esperar. Otras enfermedades renales, metabólicas, del corazón, no pueden esperar. Entonces, hay que adaptarnos a esta nueva normalización de la pandemia, pero tenemos que continuar con el diagnóstico temprano del cáncer, o el diagnóstico, yo no quiero decir temprano, el Así diagnóstico del es. cáncer. Sí, Entonces, doctor. vamos a ver un incremento en la mortalidad, no solamente por la infección del COVID, sino por otras enfermedades que no se están tratando.
Doctor, hablando de este punto importantísimo, las personas, es decir, ustedes allá en la clínica, en el INCAN, están atendiendo con todas las medidas de seguridad. Hay personas que podrían estar interesadas en acudir justamente a solicitar ayuda. ¿Es posible que los pacientes vayan justamente con ustedes a alguna atención médica, doctor? ¿Qué les recomienda? Mire, la consulta en el INCAN, lejos de disminuir, aumentó alrededor del 20%, porque muchos pacientes, muchos hospitales fueron reconvertidos a COVID. Sin embargo, este 20% pues debió haber sido el doble si hay hospitales que no estaban funcionando para el cáncer. Eh, entonces, sí hay que buscar ayuda. Una de ellas es el Instituto Nacional de Cancerología. Eh, a partir de ciertas fechas, eh, estamos recibiendo particularmente pacientes que no tienen seguridad social por la gratuidad que Correcto. tenemos. Entonces, eso también nos dificulta poder abrir totalmente las puertas, pero seguramente hay forma de poderlos ayudar. Los que Correcto. acudan, y si ustedes tienen IMSS o ISSSTE y en su hospital no pueden atenderlos, hay que seguir buscando. No pueden ustedes parar. Hay que moverse y buscar este tipo de ayuda. De De hecho, atención médica. estamos proponiendo, y vamos a hacer una propuesta ya formal a la Secretaría de Salud, hacer un código cáncer. Así como hay un código infarto en el cual el paciente tiene que llegar al hospital antes de 12 horas para poder tener un tratamiento óptimo y dar un tratamiento al infarto, que ha hecho un cambio muy importante en la mortalidad. También, porque nosotros vemos que el sistema de referencia a veces pasan 6 meses con el diagnóstico en la mano y el paciente no recibe tratamiento. Así Entonces, es. hacer un sistema de referencia mucho más eficaz. Muy bien. Pero esperemos que este programa podamos hacerlo realidad en algún momento. Muy bien, doctor. Pues ya habrá otra oportunidad de usted nos concede otra entrevista. Ya platicaremos de código cáncer. Doctor, para las personas que quieran localizarlo a usted por alguna consulta médica, ¿es posible que nos deje algunos de sus datos? Sí, claro. Bueno, primeramente, en cancerología podemos ver todas las neoplasias si no tienen un seguro gasto médico, si no pueden, aquí vemos que mm, podemos hacer protocolos de investigación, y esto ayuda a poder a tener acceso a los medicamentos. La investigación es muy importante, es otro tema que podemos hablar. Y pueden acudir aquí al Instituto de Cancerología, a la unidad de tórax, particularmente para neoplasias de pulmón. Y en medio privado, en el Hospital Médica Sur, en el Centro Oncológico de Médica Sur. Muy bien. Doctor Óscar Arrieta, le agradecemos infinitamente este tiempo que nos ha dedicado. Le agradecemos mucho, en verdad, que nos haya acompañado en Plenilunia junto a ti. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Y a ustedes, amigos, amigas de Plenilunia, los esperamos en la próxima transmisión de Plenilunia junto a ti todos los jueves en punto de las 18 horas. Les recordamos que esta entrevista se queda en nuestro canal de YouTube, así como en nuestras redes sociales. Y les recomendamos que nos sigan en nuestra página de plenilunia.com. Que estén muy bien a donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima.